Entonces, tinc unes quantes, seré molt breu, però vull que també siguis breu perquè així tothom tingui... Nosaltres som... M'entens, no, en català? Sí. UTFR, Unitat contra el Racisme i el Feixisme. Ens hem de canviar el nom? Ja sé que jo el primer que vaig pensar. Després també has dit que tu, espera, si no l'he apuntat aquí, li dius autoritarisme reaccionari, però m'he estat fixant i tota l'estona també parles d'extrema dreta. Per què no diem extrema dreta? Si el feixisme no està clar perquè tot el que és el feixisme, potser el concepte d'extrema dreta és un concepte que la gent entén. És més, Aliança Catalana no para de repetir que ells no són d'extrema dreta. Llavors, una altra pregunta més ràpida. Quin és perillós? Elon Musk o Donald Trump? I una mica també, ho has acabat de posar al final, no? Allà on l'esquerra no hi és, potser hi és l'extrema dreta, no? Al País Valencià s'ha vist. O com a mínim, si l'esquerra hi era, perquè per exemple aquí a Terrassa hi ha moviments socials que han fet coses per acollir i han identificat les ateneus populars i tal, com no tenen la mateixa capacitat de comunicació que té l'extrema dreta per dir que s'hi ha anat. Per exemple, no sé si tu segueixes una mica el tema del futbol, no? Jo sí que el segueixo bastant, i tots els grups ultras d'extrema dreta, tots han anat a València. Els grups ultras, que són d'extrema esquerra o antifeixistes, no han anat. Bucaneros no han anat. Herri Norte no han anat. Però veus, els de l'Espanyol, els del Castelló, els del Mallorca, els de València mateix, han fet samarretes. Sols el poble salva el poble, els de Ultras Levante. I també una altra que es deia cap, cor i collons i no sé què més. Saps? Vull dir, hosti, clar, si nosaltres no hi som, ells hi són. I el poble personal, el poble productor, veu que estan allà, amb la bandera espanyola. Enfangats, però amb la bandera espanyola. Ja està. Yo tenía una pregunta, Miguel, que es que, a pesar de la definición y todo, no hay elementos propiamente fascistas, por ejemplo, en el tema de este tipo de organizaciones como Desocupa, que vienen gente de conformación militar o policial, interpelan el ideario de la clase media, de esta defensa rabiosa, histórica de la propiedad privada, aunque lo que sirve realmente es para defender los grandes intereses inmobiliarios. ¿No es eso un ejemplo propiamente fascista que cuadra, digamos, con los ejemplos clásicos? O sea, que en la discusión que tú entras al principio en el libro, con Trotsky, Pulaczek y demás, o sea, que está muy interesante la teoría porque de pensamientos dictatoriales de extrema derecha hay todo surgido en el siglo XIX y XX. O sea, el fascismo es una cosa nueva por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que le da una experiencia militar y unas determinadas ideas, una experiencia pues, a la clase media. De ahí esa frase tan famosa de Trotsky cuando definía la frustrada clase media alemana como no todo pequeño burgués está destinado a ser un Hitler, pero todo pequeño burgués tiene una partícula de Hitler, ¿no? Bueno, en el caso francés, que nos ha gustado un poco, eso parecía surgir con ese eslogan de la burguesía francesa de los años 30 donde decían Plutot, Hitler, del Front Populaire, y es lo que se ha visto con Macron, o sea que les puede más autoritarismo y en el proceso van generando, bueno, lo que estabas explicando, esas condiciones de seguridad para que salgan, o sea, ese viraje autoritario de las derechas está posibilitando que aparezcan nuevos fenómenos, independientemente sean fascistas o versiones dictatoriales de la derecha. Y bueno, más allá de eso, de si hay fenómenos propiamente, incluso por ejemplo, nosotros cuando podemos ver como fascistas, como Desocupa, a mí lo que más me inquieta con el tema del fascismo, que se da al principio, es la superiorización al progresismo. Por ejemplo, la relación con el PSOE y todo lo que va cometiendo, que es tolerando el racismo, todo tipo de
Además, parece ser que la izquierda no encontramos como la forma de construir un antifascismo que nos permita construir nuestras propias soluciones, ¿no? Para plantear los temas de restitución de riqueza, etc. ¿Cómo construir una solución antifascista que vaya a la clase trabajadora y a sus luchas, pero que no debe ser supeditada a ese progresismo de postizo? Yo quería decir una cosa. Lo de el pueblo salva al pueblo es una frase que se ha copiado. Se ha copiado de la extrema derecha, pero es una frase de la izquierda y sobre todo de la izquierda anarquista. El pueblo salva al pueblo. Pero esta gente lo que ha hecho ha sido que lo que está haciendo la Oriola ahora en la Alianza Catalana, bueno, pues tiene ya no sé cuánta gente que la escucha, ¿no? Y aquí lo que aplica es, justamente el bienestar de los que somos de aquí. O sea, yo por ejemplo no soy de aquí, o sea, no estoy dentro de ese aquí. Y como yo, pues cantidad de gente, y entonces ella se refiere a un núcleo capitalista y de derecha a tope, ¿no? Que son, que ella está considerando. Entonces, bueno, es que la batalla es nuestra. Y siempre creer que hay que romper con todo eso. Pasa que acaban copiándose. Y eso sí que es más difícil de romper. Por ejemplo, se pone un cartel, ¿no? Que hay unas reivindicaciones y ponen unas siglas. Pues entonces lo que hacen los fachas es que le ponen el signo de los nazis, lo ponen encima de ese cartel político, que es de izquierda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, a la gente le crean una gran confusión, porque no sabiendo la historia del fascismo realmente, pues se llegan a creer todas estas cosas. Y nuestra batalla es todo eso. Apuntar lo que diu la Carme és la famosa frase que no és de Churchill i que tothom repeteix de Churchill per acusar-nos a nosaltres, no? Allò de que els antifeixistes del futur, no, els feixistes del futur es diran antifeixistes, que és el que no hem parat de repetir-nos a nosaltres, que nosaltres som els feixistes. No sé en qué lengua hablar de Donde quieras. tener la castellano. No, habla en catalán. Sí, vale. Hablaré en catalán de Valencia. Me podría preguntar sobre, supongo que está el cas de la sessió que hi ha hagut a Alemanya de Linke, no? de la saga Wageningen. Sí, gràcies. I una mica, no sé si aquí és un fenomen que em causa certa perplexitat o no l'acabo de descodificar, d'interpretar, no sé si és el que aquí es diu rojo-pardismo a l'alemanya, no ho sé. Ho enllaço una mica perquè tu dius que, clar, nosaltres hem de donar respostes a temes de seguretat, temes d'immigració, d'habitatge, i clar, no sé tu com ho veus. Parlo des del desconocimiento, i potser s'ha abusat, però ja que has vingut fins a Terrassa, si vols no, si quieres no hables de este tema, ¿no? El tema de Podemos, que tú estuviste ahí, ¿no? En el núcleo fundador, creo, tenemos que ir a votar aún. El tema este de política institucional, la política de carrer, aquesta tensió, com la vius, no? Des de la teva experiència dins de les institucions i des de fora. Gràcies. Jo potser una miqueta vull excel·lent el teu nivell d'oratòria, però potser trobo a faltar una miqueta un discurs més històric, no? O sigui, si tu situes molt en el segle XXI, en el segle XX, no? Molt bé. Llavors crec que per això el discurs històric i situem-se, per exemple, quan parles, trobo a faltar que no he llegit el llibre, clar, però el discurs, per la teva conferència, trobo a faltar que parlis de darwinisme social, trobo a faltar que parlis de Malthus quan parla de la crisi de l'alimentació, o sigui, una crisi que no hi ha per tots, no? Darwinisme social, de l'eugenisme nazi,
O sigui, per tant, jo no parlaria de feixismes, sinó recordant altres autors, parlaria de diferents formes de nazisme directament. Efectivament, el feixisme era futurista, el nazisme no. El nazisme és el que està funcionant ara, no? El nazisme té darrere la banca, el feixisme no tenia la banca darrere, tenia grans industrials perquè el suprem havia molt de feina, etc. El nazisme sí que tenia darrere la banca industrial, el mateix que passa ara, o sigui, els nous nazismes, crec que és el nom correcte, són les forces de xoc del neoliberalisme, això ho hem de tenir en compte. I llavors també, jo no estic d'acord amb el que has dit, jo crec que s'ha de disputar l'hegemonia cultural com proposa Gramsci, no? Vull dir, això tampoc ho tenim en compte. Els espais que li hem anat cedint des d'una esquerra, les lectures equivocades que hem fet, parlem del postformisme, els sindicats, vull dir, quan la lluita era un espai tancat i de cop passa a espais oberts, els sindicats cedeixen l'espai, els discursos aquests directament, insisteixo, a nazis, el neocolonialisme, jo no hi posaria neo, segueix sent colonialisme, vull dir, segueixen saquejant. Si busques informació, a Uganda, al Txad, a Zaire, estan fent uns saquejos que recorden la millor època del capitalisme, vull dir, clar, el colonialisme va ser la màxima expressió del capitalisme. Lluites que han deixat perdre, vull dir, llavors els hem cedit espais amb ells, el maig del 68 no hi va haver resposta al Partit Comunista francès, al revés, va ser una crítica. A partir d'aquí, una sèrie de gent, com el ben dit, i una sèrie de gent del maig del 68 passen a ser liberals, i tot això crea el que crea, no? Vull dir que aquesta llavor, vull dir, el Partit Comunista francès no va estar d'acord amb un moment d'alliberament nacional d'Algèria. Vull dir, aquest discurs llavors el segueix agafant una extrema dreta i insisteix en forma de nous nazismes. Per això et dic que trobo a faltar aquest discurs el materialisme històric, diguem-ho clar, una miqueta. Hem parlat del racisme als Estats Units, el Black Panther, un moviment més potent d'emancipació, de raça i de classe, és ofegat per la mateixa classe pel Partit Demòcrata, no pel Partit Republicà. O sigui, s'han anat cedint una sèrie d'espais. Aquesta autocrítica, viatjant en el temps, discurs històric, 19, 20, 21, potser el trobo faltar una mica bastant en el teu discurs. Res més que això, gràcies, Miguel. Sí. A ver si puedo responder a todas las preguntas gráficas. Yo lo siento, yo lo siento, pero me tengo que decir y me queda, hay mucha ignorancia y en eso tendríamos que centrarnos y ellos se ponen tantos rótulos. Bueno, yo le digo rótulos, ¿de acuerdo? Y lo que importa son los grupos, formar grupos, la gente no quiere saber nada. Sí, jo, el Miquel, voldria dir més, seré molt breu. Estamos anomenat a parlar que l'extrema dreta, l'aparell mediàtic que té, que és potentíssim, ens ven la idea de retornar amb un suposat idealitzat passat de més seguretat que teníem. I que ara insisteix molt aquesta extrema dreta en dir que ara la ciutadania no la té aquesta seguretat. La pregunta és, i cap al final de la teva intervenció has dit que des de l'esquerra hem de mirar també de construir, m'ha semblat entendre, un relat per tornar a recuperar la seguretat de la gent que ara no té.
I jo em pregunto i que ens faço la pregunta. La seguretat que jo entenc que des de l'esquerra hem de tenir no és individual, ha de ser col·lectiva. Com podem vendre, dic podem, perquè jo em sento d'aquesta posició, d'aquesta mirada d'esquerres, social, col·lectiva, com podem transmetre, projectar un relat que arribi, que la gent la trobi atractiu que ha relat des d'aquesta mirada de seguretat col·lectiva. Aquesta és la pregunta que vull formular. A ver, intento ir lo más rápido, ¿no? Yo no creo que tengáis que cambiaros el nombre, ¿sabes? O sea, al final lo que te define no es tanto el nombre, sino al final lo que haces, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que yo creo que es fundamental es entender que ahora mismo enfrentarnos a la extrema derecha no lo puede hacer un colectivo específico, sino que enfrentarnos a la extrema derecha es un trabajo que va mucho más allá, ¿no?, de un colectivo específico que trabaja el enfrentamiento a la extrema derecha. O sea, es que pagar desahucios es enfrentarnos a la extrema derecha. O sea, que hacer sindicalismo en la fábrica es enfrentarnos a la extrema derecha. Que construir asociaciones de vecinos y asociaciones de vecinas es enfrentarnos a este autoritarismo reaccionario. O sea, que al final construir colectivamente es enfrentarnos a este autoritarismo reaccionario. Y que a veces un colectivo específico puede tener un trabajo específico sobre una cosa, pero que al final, como yo entiendo que no solo la emergencia de un fenómeno, sino que estamos ante una crisis de régimen del capital, o damos una alternativa a eso, o vamos construyendo ese tipo de alternativas, o no nos vamos a poder enfrentar a este autoritarismo reaccionario, porque para mí es el intento de estabilizar la crisis. ¿Cuál es nuestra propuesta de estabilización de la crisis actual? ¿Cuál es? O sea, ¿está dentro de los márgenes del capital? ¿No? Digo porque yo veo, mientras la extrema derecha está demostrando que se pueden construir mayorías sociales y electorales desde los márgenes del sistema en una lógica antisistémica y cada vez radicalizando más sus propuestas, yo lo que veo es que justamente la izquierda hace lo contrario. Cada vez se centra más y se modera más. Y ser radical no es ser histriónico, o sea, no hay que... O sea, para mí es ir a la raíz del problema. O sea, si aquí tenemos un problema de vivienda, lo que hay que hacer es cuestionar la propiedad privada de la vivienda. Si no, no vamos a poder enfrentar el problema. Quizás que la izquierda está acomplejada. No es solo un tema de acomplejamiento, ojalá sería más sencillo. Para mí es un problema de proyecto. Avui Catalunya, deia l'Unissa de Catalunya, era, em sembla que de 600 municipis de 900, 600 municipis de 900, que és un 70%, no? Fa més de 20 anys que no han fet ni un habitatge social. ¿Por qué no llamarlo todo extrema derecha? ¿No? Vuelvo a repetir, porque igual que no aunque lo puedo utilizar y no me parece que esté mal, el tema de, por ejemplo, que hablábamos del posfascismo, de eso, porque creo que es demasiado amplio. Y creo que al final el tema del terminológico del autoritarismo reaccionario nos permite entender mejor el fenómeno que nos estamos enfrentando. Describe más. Pero, o sea, yo creo que al final lo importante no son los términos, sino sobre todo cómo lo sustanciamos, ¿no? Lo que hay detrás de eso. Y sobre todo porque también estamos viendo como hay más radicalización de la derecha y radicalización hacia la derecha del conjunto del arco político, y no es lo mismo, no sería un autoritarismo reaccionario, no sería Trump, ¿no? ¿Sabes? Y mira lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular Europeo.
¿sabes? Con lo cual, yo creo que el tema autoritarismo reaccionario para mí define mejor el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Y por eso es la propuesta y no solo llamar, ¿sabes? Esto. ¿Quién es más peligroso? ¿Musk o Trump? Elon Musk. Para mí es mucho más peligroso Elon Musk que Trump. Mucho más. No solo es más joven, con lo cual, lo único es que, según la Constitución norteamericana, no puede ser presidente de Estados Unidos, es lo único, ¿sabes? Aunque esté nacionalizado, al no haber nacido en Estados Unidos no puede, ¿no? El elemento nativista, ¿sabes? Es muy fuerte en Estados Unidos, pero no deja de ser la persona más rica del mundo y no ha dejado de demostrar que no tiene ningún reparo en gastarse todo el dinero del mundo para cumplir sus objetivos políticos. Se ha gastado 35.000 millones en tirándolos prácticamente a la basura para comprar Twitter. Solo por un elemento político. Con el afán de influir políticamente. Me parece más peligroso. Y sobre todo el fenómeno Trump, Musk, al final es un mismo fenómeno que nos habla de un elemento plutocrático. Cómo estamos pasando de una democracia a una plutocracia, ¿no? O sea, hay una frase que me viene más justamente sobre la Revolución Francesa, ¿no? Que decían que la Revolución Francesa empezó 3 años antes y que fue justamente precedida, o el elemento para poder entender la Revolución Francesa es una revuelta de los privilegiados, ¿no? Pues, ¿cómo estamos ante una auténtica revuelta de los privilegiados y una oligarquización y plutocracia? ¿Sabes? Y la campaña de Estados Unidos, desde el 2010, la política de Estados Unidos, ha ido en un elemento de plutocracia avanzado. O sea, en el 2010 el Tribunal Supremo dicta la posibilidad de que te puedas gastar todo el dinero que tú quieras en campañas electorales, que antes había un límite, ¿no? Trump mete el elemento de supermillonarios metiéndose directamente a política. De hecho, y luego a partir de Trump hay un montón de multimillonarios que se presentan a senadores, diputados y demás, ¿no? Y Elon Musk es una vuelta de tuerca en este elemento plutocrático y a mí eso me parece peligrosísimo. Que las redes sociales y los bulos de la extrema derecha no nos impidan ver a los movimientos sociales y a la izquierda valenciana. Yo creo que esto es un elemento importante, ¿sabes? La gran diferencia es que a lo mejor hace 15 años no habría habido extrema derecha en las calles de Valencia, haciendo lo que están haciendo, ¿no? Ni el altavoz que han tenido. La gran diferencia es que ahora tienen altavoz y hay un fenómeno muy vinculado que es la sobreexposición de las redes sociales en una lógica de monetarización de la ayuda y de la espectacularización de la propia ayuda que hemos visto en el caso valenciano. O sea, está habiendo un montón de gente de sindicatos, de intersindical, CGT, o sea, estamos viendo un montón de gente que está yendo a Valencia, pero que no están yendo en nuestras redes sociales. O sea, que no están poniendo fotos. O sea, el mejor ejemplo son 140.000 personas del 9M en Valencia. O sea, creo que es un buen ejemplo de que hay vida más allá de las redes sociales, o sea, que hay una vida diferente también más allá de las redes sociales, y creo que esto es un elemento muy importante porque a veces condiciona en exceso el debate público algo que no es tan real, que es una sobreexposición a ciertos discursos que además el algoritmo favorece. Por lo cual, y luego también hay un elemento también Valencia, yo creo que puede ser de las regiones con más nazis, aquí sí que hablaría de nazis organizados, ¿sabes? Y los ultras, tanto del debate o en Valencia, son nazis. Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros teníamos un problema, o sea, tú no puedes ir a Valencia y de repente aparecer en Valencia, o tienes una estructura que te acoge, que te articula, que te da un sitio donde dormir, que te da un trabajo, o tú ir a Valencia solo vas a hacerte una foto para Instagram y a molestar. ¿Me entiendes? Entonces, el que no haya hinchadas de fútbol de izquierdas o de extrema izquierda imposibilita que bucaneros o que otras
brigadas amarillas o que otras organizaciones puedan ir ahí, porque quieres acoger. Claro, ¿me entendéis? Entonces, eso es un elemento también objetivo, y está pasando, pero que yo creo que es muy importante que no nos pueden ir. Yo estoy ahora terminando un trabajo de análisis, por ejemplo, de cómo toda la espectacularización, monetarización, todas las estrategias de fake news se han utilizado previamente en otras catástrofes parecidas a la de Valencia. En mayo fue el tema de Porto Alegre y cómo mismas dinámicas se están haciendo. En Porto Alegre, el lema que utilizaron, a ver si os suena de algo a la extrema derecha, fue, mirad, estoy aquí con un chat con un compañero de Porto Alegre, pueblo por el pueblo. Suena de algo, ¿no? ¿Habéis visto lo de Vito Quiles haciendo el que estaban destruyendo la ayuda humanitaria y tal? Bueno, pues Pablo Marsal, también influencer de extrema derecha que luego se ha presentado a candidato outsider del bolsonarismo en Sao Paulo, hizo 6 meses antes que Vito Quiles el mismo, pero calcado, el mismo elemento con el tema de la ayuda donada y tal, que está siendo destruida, que no nos dejan pasar, que no se reparten y tal, no sé qué. La lógica de Estado fallido, que está también utilizando la extrema derecha, también se utilizó en el caso de Brasil contra el gobierno Lula. O sea, vemos dinámicas que son directamente copiadas. ¿Hay fascistas dentro de Desokupa? Sí, muchos. Muchos fascistas. De hecho, creo que hay uno que su mote es perro maravilloso mote, ¿sabes? Que tiene el tatuado a Rudolf Hess en el vientre, ¿sabes? Hay otro que viene de un grupo paramilitar búlgaro, sí, perfecto, pero a mí el fenómeno de Desokupa me parece, buscando paralelismos históricos, más al fenómeno del pistolerismo de los años 20 en Barcelona. Pero es que Gramsci dice que eso es un ejemplo de fascismo. Fernand habla del lupenfascismo, de hecho, ¿sabes? El elemento previo, ¿sabes? O sea, todo lo que luego utiliza el fascismo, ¿sabes? Pero no es fascista. De hecho, el pistolerismo barcelonés no termina en Falange. No termina en Falange. El pistolerismo francés cumple, barcelonés cumple una función, exactamente 4 años muy importantes en Barcelona y luego desaparece como fenómeno. O sea, luego, y de hecho Desokupa está desapareciendo como fenómeno de desocupación. Porque cumplió un papel fundamental para la patronal inmobiliaria catalana en un momento propicio. Ahora, por eso está creando el Club Desokupa, por eso ahora mismo se dedican a todo menos a desocupaciones prácticamente. Desocupaciones todavía siguen haciendo, pero si te das cuenta y si ves, porque como son una empresa tienen que hacer públicas sus... Están perdiendo dinero, ¿sabes? De hecho, él se está vinculando más a un rollo de influencer de la extrema derecha, a monitorizar todo el tema, a aparecer en este y hacer una apología del populismo punitivo, ¿no? Macron, Frente Popular, la extrema derecha, Macron ha pactado con Le Pen, evidentemente, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque Le Pen le ha dicho que no va a quitar la reforma de las pensiones. El Frente Popular dijo que lo primero que iba a hacer cuando llegara al gobierno era quitar la reforma de las pensiones de Macron. Está claro. O sea que yo no veo, ahí no veo un paralelismo en ese sentido, sino más bien intereses de clase. O sea, yo lo digo, neoliberales autoritarios. O sea, no hay ningún interés antineoliberal en este autoritarismo reaccionario, todo lo contrario, es una vuelta de tuerca justamente de esto mismo, y de hecho la propia Le Pen, que podría ser considerada por algunos autores como identitaria, social identitaria, ¿no? Es el concepto que se suele utilizar, está evolucionando hacia una lógica cada vez más neoliberal identitaria y autoritaria que social. De hecho, todo el elemento de chauvinismo del bienestar que tenía el discurso de Le Pen del 2014 al 2019 está perdido. Salvini, 3/4 de lo mismo. La propia Meloni
Tony en ese sentido ya ni siquiera respondería a esto, ¿no? Y ahí hay un elemento que me parece fundamental, que yo intento abordar en el único capítulo que habla de historia del libro, porque no es un libro histórico, sino es un libro sobre el presente, que es el tema sobre el fascismo, o sea, sobre las definiciones de diferentes autores sobre el fascismo. Yo ahí, y ahí me parece que por muchas es el más interesante en ese sentido, de que no todo régimen dictatorial autoritario es fascista, ni nazi. ¿Vale? Y yo creo que esto es un elemento fundamental, lo digo porque muchas veces solemos concebir cualquier régimen autoritario, reaccionario o autoritario de extrema derecha o dictatorial como fascista, y no lo es. Porque el fascismo, al igual que el nazismo, surge, primero, no podría surgir sin el impacto de la Primera Guerra Mundial y lo que supuso además en el elemento de traer, como decía Fanon, ¿no? Hablábamos antes justamente de los métodos de la colonia a la metrópoli, ¿no? No podríamos entender el surgimiento del nazismo y el fascismo sin ese elemento futurista, ambos, no solo el fascismo. No podríamos entender el nazismo y el fascismo sin la Revolución Rusa. No podríamos entender el fascismo y el nazismo sin la emergencia de un movimiento obrero revolucionario que, ante la crisis del régimen capitalista que se vivía en ese momento, planteaba una alternativa. Y el nazismo y el fascismo lo que es una forma de intentar doblegar a un movimiento obrero en auge que no es simplemente posible doblegarlo con un régimen autoritario utilizando los aparatos de coercitivos del Estado. No es suficiente. Y tienes que incorporar a una parte de la sociedad justamente para poder doblegar. ¿Y a quién incorporas? A una parte fundamental de la pequeña burguesía. Y por eso el componente de clase del fascismo es un elemento pequeño burgués tan claro. Y como el gran capital en un primer momento no apoya ni al nazismo ni al fascismo, en un primer momento no lo hace. ¿Por qué? Porque al final el fascismo y el nazismo es una aventura, es un peligro también para el gran capital. Porque hay una lógica de guerra civil, de todo o nada. Si no ganan, puede haber una revolución, y eso al burgués no. De hecho, hay Trotsky, ¿sabes? Es justamente muy interesante en el análisis de ese todo o nada, de esa guerra civil. Si queremos ir a historiador, Sergio Bologna, ¿no? Por ejemplo, con ese magnífico libro que se publicó en finales de los 90 en ACAD, ¿no? Nazismo y clase obrera, ¿no? Para desmitificar ese elemento del nazismo por la clase obrera, como habla de esa guerra, la guerra de las tabernas en Berlín, que dura más de 3 años, ¿no? ¿Sabes? Entre la SA y el Partido Comunista Alemán y sectores libertarios, como hay una guerra encubierta, fuerte, determinante, para entender cómo incluso el nazifascismo tiene una retórica anticapitalista en sus inicios para conectar con sectores de la clase obrera, y es cuando consigue ganar, cuando está ganando, cuando el concurso del gran capital se determina por el fascismo. Y ahí es cuando llega al poder, el fascismo depura a los sectores más anticapitalistas, más díscolos, ¿no? Por no llamarlos anticapitalistas. Hasta Franco fusiló a más de 1.300 falangistas del 37 al 43. Y aquí no hubo un movimiento fascista como Dios manda, ¿sabes? En comparación, ni siquiera con Francia. ¿Claro? Y ya no, por no hablar de la Brigada Azul y lo que supuso también de quitarse mucho, ¿no? El decreto de fusión entre Falange y Requeté, ¿cómo termina? Con Edilla sacando la pistola y 3 de la ejecutiva de Falange muertos. O sea, que estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? En ese sentido, la apología de la violencia que hace el fascismo y el nazismo se declaran contra la democracia liberal.
esta extrema derecha, este autoritarismo reaccionario, son los más demócratas del mundo. Ellos hablan de recuperar la democracia, porque sois todos unos autoritarios. Contra la dictadura woke, contra la dictadura de lo políticamente correcto, ellos son los que luchan contra la dictadura, y vosotros sois los totalitarios. Hay un concepto totalmente diferente. El nazismo además tenía un concepto de un nacionalismo expansivo. Este es un nacionalismo defensivo, regresivo. No quieren construir la gran Alemania, no pueden construir... No. Quieren mantener su identidad, proteger su identidad, ¿no? Los de aquí, ¿no? Bueno, pues al final, ¿quiénes son los de aquí? ¿No? Que decíamos antes, bueno, pues para Alianza Catalana sería el que tiene 8 apellidos catalanes, ¿no? Evidentemente. Para Vox, a lo mejor el que tiene 8 apellidos catalanes no es España, ¿no? O sea, si no se considera español. Las construcciones de las identidades son múltiples, son diversas, ¿sabes? Pero hay un elemento común, sea Vox o Alianza Catalana, son identidades predatorias, son identidades excluyentes. Se construyen en oposición a. Y, evidentemente, bueno, lo de la Alianza Catalana daría para un debate específico justamente, pero yo creo que este lema es muy importante y cómo la extrema derecha tiene una capacidad de recuperar y de reformular. Es una lógica muy contracultural, en serio, se reapropia. Solo el pueblo salva por una reapropiación. Lo reapropia y le da un significado distinto, de hecho antagónico al que tenía. La nueva derecha francesa hace un congreso en el 87 de cómo construir un pensamiento gramsciano de derechas. En el 87, ¿eh? Porque si existió un mayo rojo, también existió un mayo blanco, ¿eh? ¿Sabes? Importante justamente en toda la extrema derecha, tiene mucha influencia sobre la extrema derecha francesa y sobre la italiana, ¿no? Sobre todos esos dos elementos que también el 68 tuvo una fuerza, el rojo en estos países, ¿no? Los lemas remigración, que hablábamos antes, remigración era un concepto de la sociología moderna que no tenía nada que ver con lo que lo utilizaba ahora mismo la extrema derecha. Remigración era el migrante que venía aquí a un país que no era el suyo, trabajaba unos años y se volvía, remigraba. No era ni un concepto ni bueno ni malo. El concepto de la extrema derecha de remigración es totalmente distinto, significa la expulsión para buscar una unidad racial, étnica y cultural. Ya está. O sea, es un concepto totalmente distinto. Hay una reapropiación, pero también una resignificación. No solo hay una reapropiación sin más, hay una resignificación, y lo hacen con todo. ¿No habéis visto la rana Pepe? Por ejemplo. Eso es un elemento de la alt-right norteamericana que es una reapropiación de un concepto, de un símbolo. Ese elemento contracultural está súper presente en la extrema derecha y me parece muy interesante. El concepto de Sarah Wagenknecht. Conozco bastante el tema porque he compartido espacio con varios compañeros o ex compañeros que ahora están en el proyecto de Sarah Wagenknecht, y a mí me parece que no son rojos, son pardos. O sea, para mí, yo no hablaría de izquierda reaccionaria ni de izquierda rojiparda, yo hablaría que no son de izquierdas, punto. O sea, alguien que cuestiona quién tiene derecho a tener derechos, no de izquierdas. Alguien que divide a la clase por un tema de nacimiento, no es de izquierdas. Alguien que es islamófobo, no es de izquierdas. O sea, y podría seguir así con varios elementos, ¿no? Para mí, el fenómeno Sara demuestra la desorientación de la izquierda y la derrota ideológica de la izquierda. Vale. Y
ves como muchos nostálgicos reaccionarios que se dicen de izquierdas o comunistas en este país, no son muchos, pero en redes habrá mucho ruido, que recuperan el concepto de Sara Wagner. Y gente que no es tonta, o sea, que yo no lo hablaría. Pascual Serrano, por ejemplo, ¿sabes? Que no me parece una persona tonta, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Sabes? Me parece que es una persona que está derrotada. Porque al final, Sara Wagner no busca construir marcos de seguridad que ofrecer a la clase social alemana, sino que compra los marcos de seguridad excluyentes de la extrema derecha. El problema es que Sara Wagner, dicen algunos, no, es que está disputando de la extrema derecha para atraer el electorado, ¿no?, de FDD. No, señores, está consiguiendo que votantes de izquierdas compren el discurso de la extrema derecha, maravilloso. Está normalizando el discurso de la extrema derecha. De hecho, los datos electorales en las 3 elecciones en las que se ha presentado, Sajonia, Brandenburgo y donde ganó FDD, Turingia, Sí. da que el electorado proviene de Die Linke, no proviene de FDD. Con lo cual, maravilloso, he hecho un negocio perfecto. Ha conseguido que el electorado de Die Linke vote por la expulsión de inmigrantes, que vote por islamofobia, ¿sabes? Es estupendo. Para mí es un elemento de derrota ideológica, de derrota política, sobre todo cuando compramos el discurso de la extrema derecha. Tuve una discusión fuerte con Illueca, Manolo Monereo y Julia Guita cuando el gobierno de Salvini y 5 Estrellas que publicaron un artículo sobre el decreto de dignidad, no sé si lo recordáis, que ellos defendían justamente que el decreto de dignidad, porque aplicaba una renta básica, tal, había elementos proteccionistas, ¿no? Bueno, pues que no, pues que era progresista o no era extrema derecha, ¿no? Claro, la renta básica es solo para italianos, por cierto, pero se nos olvidaba. El decreto de dignidad era una tasa fiscal común para todo el mundo. Una tasa única, se cargaba el tema del reparto de la riqueza en el elemento expuesto. Era una auténtica locura y creo que nuestra derrota nos lleva a intentar buscar atajos. Y los atajos en política no existen. No existen. Pueden existir los saltos, que eso es diferente a los atajos, ¿no? El libro no puede hablar de todo y la charla, evidentemente, menos aún, porque si no, con todo lo que he hablado seguiría hablando, ¿sabes? Con lo cual, y si ya nos metemos en historia, tengo otros libros anteriores, de hecho uno que tiene un elemento mucho más histórico, de repaso histórico, ¿no?, que va de todo lo que sería del viejo fascismo a la nueva derecha radical, se llama el título, ¿no? Entonces, eso sí que hace un análisis de todo lo que viene a ser básicamente de los años 30, todo el tema del pujadismo y el cualinquismo, de todo lo que sería el Mayo Blanco, vamos abordando hasta la hora, ¿no? Parte de la hora, evidentemente retrotrayéndonos a la cuestión del debate sobre el fascismo, y ahí sí que va un poco hacia atrás, ¿no? Pero la idea era ir a la hora para proyectarse en el futuro, ¿no? No era tanto buscar un esto, ¿no? Y yo creo que sí estamos en una lógica neocolonial. O sea, yo creo que sí que estamos en una lógica neocolonial. Los imperios no son los mismos, tenemos viejos imperios, pero tenemos nuevos imperios. La China, por ejemplo, en África, por poner un ejemplo gráfico, China no estaba en la colonización tradicional africana. No podemos entender el neocolonialismo en África sin entender el imperialismo chino. Pero no solo el chino, el turco, el ruso. O sea, ya no solo son los viejos imperios, ya no solo Francia e Inglaterra los que se disputan el continente africano. No. El mundo ha cambiado, es más complejo, pero hay elementos que vuelven, que rebrotan. Y en no podemos entender en Europa, y por eso lo decía, el colonialismo sin entender la misión civilizatoria, sin entender el constructo ideológico de la blanquitud como un elemento
elemento identitario, diferenciador y justificador de la lógica de la otredad, ¿no? No podemos entender, y eso está quebrantando. Y sobre eso se construye la extrema derecha, pero no solo. Las propias políticas de Europa Fortaleza refuman otredad y reforman lógicas de blanquitud. ¿Alguien piensa que Marlaska seguiría siendo ministro del Interior si en vez de 40 sudaneses hubieran sido, en vez de sudaneses, hubieran sido ucranianos los que hubieran matado a palos en la frontera de Melilla? Y si no queremos poner ucranianos, pongamos blancos, europeos. ¿Alguien piensa de verdad que Marlaska seguiría siendo ministro? Pero es peor, ¿alguien piensa que nos hubieran matado a palos? ¿Alguien piensa que Meloni sería capaz de negar puerto a un barco con 600 refugiados ucranianos? Digo porque los sudaneses son refugiados, igual que los ucranianos. No estoy diciendo que los que no sean refugiados tengan menos derechos, pero digo dentro de la lógica de la protección internacional, dentro de... ¿no? Ya no vale. Esos parámetros ya no valen. Estamos volviendo en muchos elementos a elementos previos. A Naciones Unidas se está quedando cara de sociedad de naciones. En muchas cosas. Es así. Y yo lo he visto, y yo es que lo he vivido tanto también en el Parlamento de hoy. La extrema derecha es tan antisistema. Son mucho más antisistema que nosotros. ¿Se lo creen más? Mucho más. Yo recuerdo, y con esto termino, lo prometo, ¿sabes? Un ejemplo que me llamó... Yo durante 7 años fui el responsable de negociar las urgencias de derechos humanos por parte de la izquierda europea. No de un partido, sino del conjunto de la izquierda europea. Yo era el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos por la izquierda europea, ¿no? Y siempre me tocaba imaginaros, el último grupo del Parlamento negociando con la derecha, la extrema derecha y tal, cuestiones de derechos humanos, maravilloso. ¿Sabes? Han propuesto a Elon Musk, por cierto, 3 veces para el premio de derechos humanos. O sea, tenías que ver este tipo de cuestiones, ¿no? Yo iba ahí siempre, a pegar y tal, y recuerdo una última negociación sobre el tema del asesinato de más de 100 personas en Gaza, que estaban recogiendo ayuda humanitaria y los bombardearon, los tirotearon y demás, ¿no? Y recuerdo que estábamos empezando por el título de la urgencia, ¿eh? Y el título era el asesinato, bueno, sí, el asesinato por parte, ni siquiera llevaba asesinato, ¿no? La matanza y tal, no sé qué, y ponía Israel, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues tenemos que poner que el asesinato de estas personas por parte de Israel, y me para el negociador del Partido Popular austríaco, Partido Popular, no extrema derecha, ¿no? Y dice, no, ¿cómo que Israel? Eso es una fake news. Digo, hombre, pero si lo dice Naciones Unidas. Y me dice, pero todo el mundo sabe que Naciones Unidas es parte de Hamas. ¿Y cómo? Sí, todo el mundo sabe que la UNRWA tal. Y al final tú te ves defendiendo a la UNRWA. Tú te ves defendiendo a Naciones Unidas. No, por Dios, no, pero qué barbaridad. O sea, te ves defendiendo al sistema. Pero ¿cómo vas a decir eso? Me dice, sí, hombre, todo el mundo sabe que Guterres es un marxista filoislamista. Caballero, ¿sabes? Yo miré a la extrema derecha y dije, ¿tú qué vas a hacer? Desnudarte, porque ya no tienes forma, ¿no?, de llamar la atención, ¿no? De ver, no, es que Israel está combatiendo una guerra por nosotros. Y nosotros tenemos que defenderles. Porque si no, está combatiendo contra los mismos que luego atentan en Berlín y en París. Y vosotros, lo que estáis haciendo es un caballo de Troya, y al final te veis defendiendo a la UNRWA, a Naciones Unidas, a Guterres, porque pensaban tanto por el otro lado, ¿sabes?,
que tú que venías a destruir, a acabar, a hacer una revolución y tal, te veías sujetando el sistema liberal y diciendo, bueno, pues no era tan malo, no lo tiréis, no lo derrumbéis, ¿no? ¿Sabes? Es vergonzoso. Pero para mí ejemplifica muy bien lo que está pasando. La izquierda al final es la única que está sosteniendo al régimen liberal. Y la única propuesta que es el malmenorismo, ¿sabes? De un capitalismo con rostro humano. Mientras la extrema derecha es una lógica totalmente impugnatoria, antisistema, de cambio mucho más atractiva para la gente que está atenazada por múltiples y diversos males y que ven al sistema como, y aciertan, como el productor de esos males. Lo paradójico es que están cogiendo a los pirómanos para intentar apagar un fuego, ¿no? ¿Sabes? Ese es el elemento más paradójico. Y como los que teóricamente queríamos apagar ese mundo en llamas, ¿sabes?, somos vistos para la mayoría, o para una parte muy importante, como parte del problema. Y hasta que no entendamos esto, ¿sabes?, va a ser muy complicado. Cuando me preguntaban hace ya unos cuantos años en Podemos, ¿no?, ¿sabes?, cuál creía que era el riesgo más importante para Podemos, ¿no?, yo decía que el gran riesgo para Podemos eran dos: moderarse y normalizarse. Ser un partido más, ser visto como un partido más para la gente y moderar sus propuestas. Ese era el riesgo más importante. No hay nada que modere y normalice más que gobernar en minoría con el Partido Socialista. Nada más. En este país no hay nada que normalice y modere más. En un momento de impugnación, creo que es un error. Muchas veces vemos todo de un elemento muy racional y estamos en un momento de pasiones. De pasiones. Y la propuesta de la extrema derecha de este autoritarismo reaccionario puede ser no racional, no va a estabilizar esta crisis del régimen. Es pasional. ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Cuáles son nuestras seguridades? A lo mejor tenemos que aprender un poco lo que decían los zapatistas, ¿no? Y con esto ya sí me prometo terminar. Los zapatistas decían que no había que pensar ni con la cabeza ni con el corazón, sino que había que pensar con las entrañas, que es donde se juntaba el corazón y la cabeza. A lo mejor tenemos que volver a pensar y hacer política desde y con las entrañas.